En realidad, no estoy aquí para disculparme, o en el peor de los casos, propiciar lástima, porque realmente eso es lo que menos necesito en estos momentos. Bueno, yo me consideraba un hombre recto. Desde mi infancia mis padres siempre me educaron con la mayor disciplina, y pobre de mí si llegaba a cometer alguna falta que ellos consideraban grave. Papá era demasiado estricto y severo conmigo. En cambio, mi madre, siempre sumisa, acató todas las órdenes de mi padre si quería evitar ser golpeada. Pues sin más preámbulo, aquello que les voy a relatar es algo bastante fuerte. Y bueno, quiero aclarar que fue en contra de todas mis fuerzas y sobre todo mi voluntad. Pero les agradecería que se quedaran escuchando hasta el final. Todo comenzó cuando mi hija Lucía se fue con su madre. Ella y yo nos separamos cuando me engañó con otro hombre. Se fue, pero al mismo tiempo se llevó a nuestra hija, y en ese tiempo yo me quedé muy solo. No la vi en años por el hecho de encontrarse en los Estados Unidos. Solo de vez en cuando la mamá me mandaba algunas fotos. Le hablaba cuando me era posible, pues en ese tiempo las llamadas de larga distancia salían demasiado caras. Y pues, para serle sincero, a veces era mejor no comunicarme con ella al sentir un vacío emocional. Pasaron los años. Yo permanecí en casa. Hubo momentos en que tuve algunas parejas, pero nada funcionaba, pues en el fondo extrañaba demasiado a la madre de mi hija. Sin embargo, un día todo cambió cuando recibí inesperadamente una llamada. Tu hija va para México. Espero que la recibas en tu casa, dijo mi ex esposa. Cuando colgué la llamada, no sabía qué sentir. Estaba tan emocionado porque volvería a ver a mi pequeña niña, aunque ella ya tenía 19 años. Me apresuré entonces a acondicionar un cuarto para su llegada. Mi casa era grande, tenía un patio muy amplio y varios árboles frutales. Emocionado quise recibir como se merecía a mi hija. Solo la recordaba cuando era muy pequeña, y pues ni siquiera podía saber cómo había cambiado con el paso de los años físicamente. Para eso, decidí ir a recogerla al aeropuerto. Su madre me informó con detalles sobre su llegada, y quise estar allí cuando descendiera el avión. Tenía en manos una cartulina con su nombre, y así ella me reconocería. Esperé alrededor de 40 minutos. En ese momento, fui sintiendo algo de nervios, y es que estaba a punto de volver a ver a mi hija después de muchos años. De repente, una voz me interrumpió a mis espaldas. ¿Eres tú mi padre? Me di la vuelta, y allí estaba una muchacha alta, de piel blanca, y con unos grandes ojos color miel. Al verla, sentí mucha emoción, y de inmediato me acerqué para darle un abrazo. Sin embargo, la sensación fue extraña o distinta. La verdad, no sabría cómo poder explicarlo. Me sentía como un tonto frente a mi única hija. Casi me quedo mudo sin poder decir una sola palabra. Y la verdad es que me había sorprendido su belleza. Nos fuimos en un taxi hasta la casa. En el camino quise hacerle la plática, pero la verdad no me salían las palabras. Ella también se mostraba muy seria, como si no se sintiera a gusto de regreso en el país. Entonces le pregunté por su madre y por qué motivo ella decidió regresar, pero no quiso decirme nada. Solo se quedó callada, mirando hacia la ventana. Cuando llegamos, le mostré muy emocionado la casa y el cuarto que iba a ocupar. Blanca solo miraba sin decir nada. Ni una expresión de agrado o desagrado formaba en su lindo rostro. En el fondo, pensaba en lo difícil que iba a ser para ella retomar aquella vida que dejó cuando era una niña, pero confiaba que con el tiempo las cosas fueran cambiando. En los días siguientes,
Intenté que se sintiera como en su casa porque en verdad lo era. También traté de acercarme lo más que pude para no ser un extraño, aunque no siempre funcionaba. Al final de cuentas, Blanca solo deseaba estar recostada en su cuarto, mirando algunas revistas o mandando mensajes de texto desde su teléfono. Decidí invitarla a pasear. Salimos juntos los fines de semana, porque de lunes a viernes me tocaba estar en el trabajo. Durante ese tiempo, mi hija iba con sus tíos que vivían en la misma calle. Allí se encontraban mis 3 hermanos con sus esposas e hijos, los cuales llevaban casi la misma edad de mi hija. Su madre en un principio me preguntaba cómo estaba mi hija, otras veces no, y con el paso de los días, dejó de hacerlo hasta que perdí la comunicación con ella por completo. Sin embargo, también sentía que me estaba pasando algo extraño. Eso me daba mucho miedo, porque bueno, no era normal en un padre. Al estar cerca de Blanca, me ocurrían algunas sensaciones, las cuales me da mucha vergüenza reconocer. Adoraba a mi hija, y la felicidad que me provocaba su presencia era algo infinito difícil de explicar. No obstante, nunca pensé que ese sentimiento se transformaría en algo que iba a cambiar mi vida para siempre. Conforme pasaron los días, mi felicidad iba en incremento. Hacía todo lo posible por complacer a mi hija. Le compraba cosas que me pedía y le daba dinero para divertirse con sus primos. No obstante, a pesar de eso no la sentía feliz. Ella se aislaba de mí y eso me daba mucha tristeza. Y bueno, una tarde-noche escuché que Blanca se estaba arreglando para salir. ¿A dónde vas?, le pregunté algo serio, porque en el fondo no deseaba que saliera, pues en las condiciones que iba, podía provocar miradas a los hombres. Ella me quedó mirando algo sorprendida. Después se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Durante ese tiempo, no pude dormir pensando en ella. ¿Qué estará haciendo?, me preguntaba una y otra vez. Al principio lo sentía normal, pues era su padre, pero al ser honesto, yo no sentía por ella ese cariño de padre. Lo mío era algo demasiado fuerte, lo cual me daba mucho miedo y sobre todo reconocer. Y es que me aterraba el hecho de pensar en qué debía hacer con aquel sentimiento que estaba naciendo muy en el fondo de mi corazón. Cuando regresó Blanca eran casi las 3 de la mañana. Yo me encontraba demasiado enojado, porque bueno, era peligroso que ella anduviera sola a esas horas de la madrugada. Al verla ebria, la llevé hasta su cuarto, intentando hacer que durmiera. De repente, Blanca me miró fijamente a los ojos, y aunque me resistí con todas mis fuerzas, no pude evitarlo, y me acerqué a su boca. Ella permaneció inmóvil. No dijo nada mientras rocé mis labios con los suyos, pues Blanca era una mujer demasiado atractiva, y el deseo esta vez me había ganado. Y antes que sucediera algo más, la dejé recostada y me fui hasta mi cuarto a pensar en todas esas cosas que me perturbaban. Estando solo, el sueño me fue venciendo lentamente. En ese instante cerré los ojos para poder al fin descansar, pero no podía borrar la imagen de Blanca de mi cabeza. La llevaba todo el tiempo en la mente, durante el día y al dormir. Debo confesar que llegué a soñar con ella. Al día siguiente, Blanca se despertó por eso de las 12 del día. No la desperté durante la mañana para poder dejarla dormir. Suponía que no se sentía nada bien después de esa terrible borrachera. Y en efecto, fue así. De repente, ella se acercó cuando estaba bebiendo mi taza de café y su aroma se impregnó por todo mi cuerpo, a tal grado que comencé a enloquecer.
Blanca era una muchacha demasiado atractiva e interesante. Sabía de antemano que estaba cometiendo el más cruel de los pecados. La deseaba, y aunque intenté varias veces tener claro en mi mente que ella era mi hija, de alguna manera no podía hacerlo. Con el paso de las semanas, no hallé la forma de olvidar esa locura. Entre más la tenía cerca, mayor era mi esfuerzo que tenía que poner en juego para controlarme. Entonces una tarde me puse a beber descontroladamente. Para eso, llegó Blanca de una fiesta con sus primas. Se sentó y me preguntó si no le invitaba una copa, donde yo accedí, por supuesto. Nos quedamos a beber hasta eso de la 1 de la mañana. Yo aún estaba en mis 5 sentidos, porque por algo decían mis amigos y familiares que aguantaba mucho bebiendo alcohol. De repente, algo ocurrió. Era como si un silencio sepulcral hubiera inundado la atmósfera de la casa, y ambos nos quedamos mirando. Mi hija se veía mucho más hermosa que de costumbre. No pude evitar acercarme lentamente para darle un beso en la boca. Blanca, por el contrario, no dijo nada, ni siquiera me rechazó, y fue así que nos besamos apasionadamente. Era mi hija, lo sabía muy bien, pero ese sentimiento de deseo, créanme que aunque intenté controlarlo con todas mis fuerzas, al final no logré hacerlo. Sin embargo, Blanca salió corriendo hacia su cuarto. Sentí que se dio cuenta del grave error, pero pues no podía negar que ella me correspondió. A partir de esos momentos, las cosas entre nosotros dos fueron cambiando. Intentaba no verla ni acercarme a ella, pero no podía cumplir con eso. Por las noches lloraba desconsolado, tratando de arrancarme ese sentimiento que me mataba por dentro. Pero por más que intenté hacerlo, al final no tuve buenos resultados y comencé a volverme algo loco. Conforme pasaron los días, en un sábado por la tarde, me quedé viendo la televisión y ella estaba en la cocina tomando una taza de café. En ese momento, se acercó hasta donde yo me encontraba, dejando en la mesa un plato de galletas. ¿Quieres?, ella preguntó con esa sonrisa que la caracterizaba tan hermosa. Al principio no le contesté, pero unos segundos después, me volteé hacia ella, respondiéndole con una sonrisa, asintiendo la cabeza. Fue un momento el cual sentí demasiado cálido. Era la primera vez que una paz surgía en el interior de mi corazón, pero al mismo tiempo, yo sabía que ese sentimiento era más bien un pecado. Mi hija se fue acercando hasta mí con cada minuto que pasaba en el tiempo. Yo no pude hacer nada para rechazarla y me quedé allí esperándola. Después, algo sucedió entre nosotros, y aunque sabía que Dios no me iba a perdonar por eso, no pude contenerme. Y nuevamente, algo pasó entre nosotros que sabíamos que no estaba bien. A la mañana siguiente, Blanca me estaba esperando con un delicioso desayuno en la mesa. Me miró y dijo: «Yo sé que estamos pecando, pero lo de anoche fue más que maravilloso». Y saben, sentí que tenía a mi lado a ese amor que tanto había anhelado, pues para mí era un momento más que feliz. Entonces le dije que debíamos irnos lejos donde nadie supiera que éramos padre e hija, y ella aceptó de inmediato. Para eso, vendí un pedazo de terreno a un vecino que siempre me lo estaba solicitando. Todo fue muy rápido, porque mi propiedad tenía todos sus pagos al corriente. A nadie le dije en dónde estaríamos. Solo aparecimos en un lugar que nadie nos conocía. Ahí compré una pequeña casa modesta. Solo tenía un cuarto, cocina y un pequeño patio con el baño hasta atrás. ¿Quieres continuar con esto?, le dije a Blanca, y ella asintió con la cabeza. Entonces, comenzamos una vida de pareja. Ella me hacía el hombre más dichoso sobre la tierra,
porque ninguna mujer me había hecho sentir así. Pero saben, me enteré que estaba esperando un hijo mío. Estaba tan emocionado y no pensé en las consecuencias de un embarazo, porque, no sé, supuse que Blanca se estaba cuidando con alguna otra cosa. Me puse a trabajar muy duro para darle lo mejor a Blanca y a mi hijo. Deseaba que tuviera todo cuando éste naciera. No obstante, durante el embarazo, comenzaron a surgir varias complicaciones y Blanca terminó en el hospital varias veces. Los médicos decían que era un embarazo de alto riesgo, pero no se apreciaba otra cosa durante el ultrasonido. Con esa noticia decidí cuidar a Blanca rigurosamente. No dejaba que hiciera nada de la casa, porque ella debía guardar reposo todo el tiempo. Con el buen sueldo que tenía, pude contratar a una señora, la cual se encargaba de la limpieza y de hacer la comida. Entonces, cuando yo llegaba a la casa, todo estaba limpio y servido para poder comer. Blanca se sentía muy bien con ella. Decía que la trataba de maravilla y hasta le llevaba de comer al cuarto. Por esa parte me sentía agradecido con la señora. Sin embargo, un día se fue de repente sin decir una sola palabra. Y a partir de esos momentos, comenzaron a suceder cosas raras en la casa. Olía todo el tiempo medio feo, y aunque abría las ventanas el olor no se disipaba. Eso sucedía todos los días. También Blanca se ponía mal de repente, y terminábamos en el hospital. Así pasamos los meses siguientes. Sin embargo, algo muy extraño pasó desde esos momentos, porque por más que buscaba una nueva muchacha para los quehaceres de la casa, nunca encontré a ninguna mujer. Con esa situación me hacía cargo de los quehaceres de la casa cuando llegaba de trabajar, pues no dejaba hacer nada a Blanca para evitar complicaciones con el bebé. Y bien, el tiempo pasó, y una noche el bebé avisó que ya quería nacer. De inmediato nos fuimos algo nerviosos al hospital, porque Blanca no aguantaba los horribles dolores. La veía y sentía mucha pena por ella. Sin embargo, en todo momento fue demasiado valiente. Horas después, el médico salió con un semblante terriblemente pálido. Le costó trabajo intentar hablar, y allí fue donde me preocupé demasiado. ¿Está todo bien, doctor?, le pregunté con las manos temblando. No obstante, la noticia que me dio me dejó devastado. Mi hijo había nacido con una malformación en la cabeza. Esta la tenía mucho más grande, y aparte sus manos no habían crecido normal. Para el médico era algo extraño, y después de querer hacernos unos estudios, no tuve más remedio que decirle la verdad. Cuando oyó mi relato, mostró una expresión de sorpresa y descontento. Sin embargo, ya nada se podía hacer, porque el hijo que tuve con mi propia hija, Blanca, iba a ser un niño diferente a los demás. Tal vez no le quede mucho tiempo de vida, replicó el médico al final. Con el paso del tiempo el bebé murió. La complicación en su cabeza le impidió sobrevivir por falta de oxígeno. Blanca, por su parte, estaba devastada y nunca volvió a ser la misma. Se fue de mi lado sin saber a dónde, y por más que la busqué, jamás la encontré. Pero eso no era todo. Meses después, me encontré con la señora de la limpieza. Ella me miró con odio porque había escuchado una conversación mía con Blanca, en donde hablábamos de nuestro parentesco. No obstante, alguien por ahí me dijo que esa señora me había hecho brujería para pagar por ese pecado. Quizás la muerte del bebé tuvo que ver con todo eso, o quizás no. Pero hoy me encuentro desahogándome con estas líneas, y también para que sepan que a partir de ese momento quedé estéril sin ninguna razón. Pues
No pude concebir un hijo con otra mujer de hace 3 años, y al intentar buscar una respuesta médica, hasta ahora nunca la he encontrado. Y bueno, comunidad, así termina esta lamentable y triste historia. Te invito a que te suscribas, que le des like, que lo compartas y que me pongas en los comentarios si alguna vez habías escuchado un tema similar. Te agradezco mucho por estar aquí. Espero que te encuentres bien y saludos a todos.